Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal de Macanudo. Hoy vamos a probar la desbrozadora a batería Bosch GPR 18V23. Es muy manejable, tiene poco peso. Vamos a empezar primero con la cuchilla triple. Y bueno, vamos a ponernos las protecciones, con el arnés de tirantes, los tapones en los oídos, la máscara para evitar que nos salten restos a la cara y los guantes. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Para empezar tenemos que apretar un gatillo que lleva y un regulador de potencia. Como podéis ver, es bastante potente, no hace mucho ruido, por eso solamente me he puesto los tapones, y cuenta con un motor brushless sin escobilla y un ancho de corte de unos 23 centímetros con este disco. Además, posee una función anti-enredo, que si el motor se atasca, la herramienta se desbloquea por completo. Este mecanismo consiste en que gira en un sentido y cuando paras la máquina, gira en el sentido contrario, con lo cual no se enreda con las hierbas, como en este caso, que son bastante altas. Además, cuenta con un sistema de protección para los troncos de los árboles, para no dañar el tronco cuando estamos cortando con la cuchilla o bien con el hilo. Como podéis observar, la hierba se la come bastante rápido. El peso que tiene sin batería es de unos 3,6 kilogramos. Ahora estamos utilizando una batería de 8 amperios que pesa aproximadamente unos 800 gramos. Como podéis ver, se puede manejar, se puede elevar, muy cómodo para trabajar. Ahora vamos a probarla con un cabezal de hilo de 8 puntas, que es el que utilizo yo normalmente con la desbrozadora de gasolina. No os olvidéis sobre todo de poneros los guantes, porque siempre puede saltar alguna china, algún trozo de rama y haceros bastante daño en la mano. Podéis observar, también mueve muy bien el cabezal, que es un cabezal que con la desbrozadora de gasolina nos permite alcanzar hasta unas 10.000 revoluciones más o menos. El hilo que le hemos puesto es de 3,2 milímetros, que prácticamente se come todo lo que pilla. Ahora vamos a volver a poner de nuevo el protector para los árboles, para no dañar el cerezo japonés que tenemos aquí, que lo hemos puesto esta primavera. La verdad es que va bastante fina y el ruido que hace no supera los 80 decibelios. De ahí que no nos hayamos puesto el casco forestal con las protecciones auditivas completamente cerradas que lleva. La duración de la batería de 8 amperios más o menos es de 1 hora. En 1 hora nos hemos hecho casi 200 metros. Pero bueno,
yo le veo un rendimiento bastante bueno. Ahora os voy a mostrar cómo se cambia el accesorio de corte. Es bastante sencillo. Simplemente tenemos que bloquear el eje con una muesca que a veces cuesta un poco de encontrar, pero bueno, con la práctica, con toda seguridad, eso estará apenas unos segundos. Desaflojamos la tapa del cabezal del hilo. Y seguidamente quitamos la tuerca que lo fija al eje. La tuerca se quita con una llave de bujía normal y corriente, que además en esta máquina ya nos la proporcionan. Aunque no lleve bujía, nos proporcionan una llave para poder quitar la tuerca de fijación al eje. Os dejo una etiqueta al canal En un lugar de Cuenca, que es quien nos ha dejado la máquina para poder realizar esta prueba. Ahora cogemos la cuchilla con la que hemos empezado a trabajar, le ponemos el ajustador que lleva, ponemos su tuerca y la apretamos, bloqueando de nuevo el eje, la apretamos bien y ya quedará fijada. La conclusión es que es una máquina bastante buena, robusta, fiable, alcanza unas buenas revoluciones, no tantas como la desbrozadora de gasolina, pero con la comodidad que tiene nos viene genial. Pues hasta aquí el vídeo de la prueba de la desbrozadora batería Bosch. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartir, suscribiros si no lo estáis y dejarme algún comentario. Ya solo nos queda recoger y echar todos los restos al balaguero. Un saludo desde Macanudo.